Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor. Y te suplico, por amor a tu nombre, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos. Abre, Señor, nuestro corazón. Rompe esos corazones de piedra, de mármol, de diamante y conviértelos en corazones de carne para que tu palabra llegue, se siembre y dé frutos al 100, al 200, al 1000 por uno. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Quitó todas las cargas que yo llevaba. ¿Por qué los desastres naturales? Job 30, versículo 24. Sin embargo, no extiende la mano el que está en un montón de ruinas cuando clama en su calamidad. Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Sabemos que toma toda una vida construir algo, y en este tiempo donde está todo tan costosísimo, ¿cómo es entonces que tantas cosas en la vida puedan acabar, colapsar, destruirse en cuestión de segundos? ¿Por qué permite Dios los terremotos, tornados, huracanes, tsunamis, tifones, ciclones, deslizamientos de tierra y otros desastres naturales? ¿Qué hay de natural en los desastres? ¿Estamos listos cuando nuestro mundo alrededor se nos derrumbe? ¿Qué son los desastres naturales? Se entiende por desastres naturales aquellos cambios violentos o repentinos en la dinámica del medio ambiente, cuyas repercusiones pueden causar pérdidas materiales y pérdidas de vidas humanas, y que son producto de eventos ambientales en los que no se halla presente la mano del ser humano, como son los terremotos, inundaciones, deslizamientos de cualquier cosa, nieve o tierra, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Fenómenos impredecibles como la erupción de los volcanes resultan retos importantes para incluso las más desarrolladas y organizadas de las sociedades. Quizá las dos preguntas que se hacen o que nos hacemos más frecuentemente en nuestra vida son: ¿por qué tuvo que pasar esto? Seguido por la pregunta: ¿dónde? Ay sí, ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? O quizás la pregunta sea dicha de otra manera: ¿por qué Dios permitió que esto sucediera sin aviso? Estimados oyentes, si hubiéramos sido vecinos de Job y de su esposa y sus hijas, para cuando los eventos del capítulo 1 habrían terminado, habríamos estado preguntándonos exactamente lo mismo. De hecho, la mayoría de lo que resta del libro de Job no es nada menos que un intento de parte de Job y de sus amigos de responder
a estas preguntas. Si no supiéramos el resto de la historia, nosotros estaríamos preguntándonos exactamente lo mismo el día de hoy. Hoy, 23/03 del 2023. En una sola tarde, los sueños de Job se transformaron en pesadillas. Observamos a Job reaccionar ante 4 mensajes devastadores. Toma toda una vida el construir algo. ¿Cómo es, entonces, que tantas cosas en la vida puedan colapsar en cuestión de segundos? ¿Por qué permite Dios los terremotos, tornados, huracanes, tsunamis, tifones, ciclones, deslizamientos de tierra, de nieve y otros tantos desastres naturales? Vamos a mirar unos 2 o 3 ya antiguos, porque no terminaríamos. La tragedia del tsunami en Asia a finales del 2004, el huracán Katrina en el 2005 en el sureste de Estados Unidos y el ciclón en Birmania en el 2008, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen a mucha gente cuestionando la bondad de Dios, cuestionando la bondad de Dios. Nos gusta cuestionar a nuestro Creador, ¿cierto? Es triste ver que con frecuencia los desastres naturales sean nombrados como juicios de Dios, mientras que no se le da crédito o agradecimiento a Dios por años, décadas o aún siglos de un clima hermoso, perfecto, agradable. Dios creó todo el universo y las leyes de la naturaleza, aunque muchos hombres digan lo contrario. Génesis 1:1. La mayoría de los desastres naturales son resultado de estas leyes en acción. Los huracanes, tifones, tornados son el resultado de la colisión de diferentes patrones climáticos. Los terremotos son el resultado de desplazamiento de las placas de la estructura de la corteza terrestre. Un tsunami es causado por un terremoto submarino. La Biblia proclama que el Señor Jesucristo conserva el control de la naturaleza. Colosenses 1, versículos 16 y 17. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿puede Dios prevenir los desastres naturales? Absolutamente, sin duda alguna. Otra pregunta, ¿algunas veces influencia a Dios el clima? Sí, con un propósito definido. Deuteronomio 11:17 dice, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Surge otra pregunta. ¿Algunas veces causa Dios los desastres naturales como juicio contra el pecado? Sí. Su trono es justicia. Números 16, 30, 34 dice, mas
Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca. Oiga, hermoso, ¿no? La tierra tiene boca. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Job 9, 4, 7 dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Aleluya, esto es impresionante. ¿Quién se enfureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Job 12:15 dice: si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. El libro de Apocalipsis describe muchos eventos que definitivamente pueden ser descritos como desastres naturales. Apocalipsis capítulo 6, 8 y 16. Entonces, pregunta: ¿es cada desastre natural un castigo de Dios? Por supuesto que no. El hombre ha trastornado y contaminado el medio ambiente, por lo cual recibe la recompensa de la destrucción de la tierra. Apocalipsis 11, 18 dice: y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. De forma muy parecida a la que Dios permite que la gente mala cometa actos malvados, Dios permite que la tierra demuestre las consecuencias que tiene el pecado sobre la creación. Romanos 8, 19, 21 nos dice que porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estimados oyentes, la caída de la humanidad en el pecado tuvo efectos en todo, incluyendo el universo en el que habitamos. Todas las cosas en la creación fueron sujetadas a la vanidad y a la corrupción. El pecado es la causa final de los desastres naturales, así como lo es la causa de la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Podemos entender ahora por qué ocurren los desastres naturales.
Lo que no aceptamos es por qué Dios permite que ocurran. El hombre cuando no conoce a Dios, su justicia, su bondad, su misericordia, puede atribuirle a Dios injustamente caprichos o deliberación en sus juicios. Lamentaciones 3, 19, 45 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. ¿Por qué permitiría Dios que el tsunami matara a más de 225,000 personas en Asia? ¿Por qué permitió Dios que el huracán Katrina destruyera las casas de cientos de miles de personas? Por un lado, tales acontecimientos sacuden nuestra confianza en esta vida y nos obligan a pensar en la eternidad. Por lo general, las iglesias se llenan después de los desastres, a medida que la gente se da cuenta de lo frágil que es la vida y de cómo la vida puede ser arrebatada en un instante. Lo que podemos saber es esto. Grabémonoslo. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay muchos milagros asombrosos que ocurren durante el proceso de desastres naturales, evitando una mayor pérdida de vidas. Los desastres naturales causan que millones de personas reevalúen sus prioridades en la vida. Cientos de millones de dólares en ayuda son enviados para auxiliar a la gente que está sufriendo. Los ministerios cristianos tienen la oportunidad de ayudar, ministrar, aconsejar, orar y guiar a la gente
a la fe salvadora del Señor Jesucristo, al arrepentimiento, al bautismo en su nombre, ser sellados con su Espíritu Santo. Dios puede y efectivamente trae grandes cosas buenas como resultado de terribles tragedias. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos volvemos a preguntar, ¿qué dice la Biblia sobre los desastres naturales? La respuesta que da la Biblia es que Dios no provoca los desastres naturales que ocurren hoy. Más bien, Él se preocupa por las víctimas que estos producen. De hecho, los desastres naturales son parte de lo que hoy nos hace sufrir y que el Evangelio, el nombre del Señor Jesucristo y el reino de Dios, muy pronto en el milenio, eliminará al Señor. Mientras llega ese día, nuestro Dios consuela a quienes sufren por los desastres naturales. Según de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Preguntamos, ¿son los desastres naturales una prueba de que vivimos en los últimos días? ¿Cómo ayuda Dios a las víctimas de los desastres naturales? ¿Nos puede ayudar la Biblia a estar preparados para los desastres naturales? En la Biblia, estimado oyente, leemos que Dios usó la fuerza de la naturaleza, pero los desastres naturales son diferentes. Los desastres naturales afectan a todo tipo de personas, pero como muestra la Biblia, Dios usó la fuerza de la naturaleza para castigar a los malvados sin lastimar a personas inocentes. Cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, salvó a Lot, que era un buen hombre, y a sus dos hijas, Génesis 19, 29, 30. Nuestro Dios conocía el corazón de aquellas personas y por eso destruyó solo a las que él sabía que eran malvadas. Génesis 18, 23, 32, 1 Samuel 16, 7. Los desastres naturales normalmente llegan de repente o casi sin previo aviso. Por el contrario, Dios advirtió a los malvados antes de usar las fuerzas de la naturaleza para castigarlos. Y quienes hicieron caso de las advertencias, obedecieron, se salvaron. Génesis 7, 1, 5, Mateo 24, 38, 39. Hasta cierto punto, los humanos han provocado los desastres naturales. Surge la pregunta, ¿cómo? Por el daño que ha causado el medio ambiente, por levantar construcciones en zonas inundables, en zonas sísmicas de clima extremos. Nuestro Dios no es el culpable de las consecuencias de estas decisiones del ser humano. Proverbios 19:3. ¿Son los desastres naturales una prueba de que vivimos en los últimos días? Amén, sí, señores. Las profecías bíblicas indican que en la conclusión del sistema de cosas o los últimos días habría desastres naturales. Mateo 24, 3:2, Timoteo 3:1. Al hablar de nuestro tiempo, el Señor Jesús dijo: habrá escasez de alimento y terremotos en muchos lugares. Mateo 24:7. Pero sabemos que muy pronto el Señor eliminará todo lo que nos causa dolor y sufrimiento, incluidos los desastres naturales. Apocalipsis 21, 3, 4. Entonces,
surge otra pregunta. ¿Cómo ayuda Dios? ¿Cómo ayuda nuestro Señor a las víctimas de los desastres naturales? Sabemos, el Señor Jesús consuela a las víctimas con su palabra. La Biblia nos asegura que nuestro Señor se preocupa por nosotros y sufre cuando sufrimos. Isaías 63:9, Primera de Pedro 5:6-7. También nos dice que Él promete eliminar los desastres naturales para siempre. Las profecías decían que el Señor Jesús consolaría a los quebrantados de corazón y a todos los que están de duelo. Isaías 61:1-2. Hoy, la iglesia del nombre del Señor Jesucristo a nivel mundial se esfuerzan por imitar al Señor Jesús. Nos esforzamos por imitar al Señor Jesús. Juan 13:15. El Señor Jesucristo nos usa para dar ayuda práctica a las víctimas de los desastres naturales. Hechos 11:28-30, Gálatas 6:10. Surge una pregunta. ¿Nos puede ayudar la Biblia a estar preparados para los desastres naturales? Amén, sí, señores. Aunque la Biblia no es un manual para estar listos por si ocurre un desastre natural, la Biblia contiene principios que pueden ser útiles. Nosotros podemos tener un plan para los desastres naturales. Mi niña está en la defensa civil y ella está recibiendo todas estas clases de desastres naturales. La Biblia dice que una persona prudente ve el peligro y se esconde. Proverbios 22:3. Conviene. Mi niña por ahí tiene un plan con su botiquín, todo, primeros auxilios. Tener un plan por si ocurre algo. Preparar la familia, un kit de emergencia. ¿Dónde puede estar ese kit en caso de que hay que salir corriendo? Ya sabe uno dónde está ese kit de emergencia. Lo agarra y sale uno corriendo por si hubiera un desastre natural. Ese plan se puede ensayar como lo hacen las empresas. Recordemos que nuestra vida es más importante que lo material. La Biblia dice, nada hemos traído al mundo, tampoco podemos llevarnos nada. 1 Timoteo 6:7-8. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestra casa y nuestras pertenencias para salvarnos y no mirar para atrás. Recordemos que la vida es más importante que cualquier cosa material. Mateo 6:25. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos enseñas de todo, hasta de los mismos desastres naturales, Señor, hasta que la tierra gime por el pecado de nosotros mismos. Prepáranos, Señor, primeramente para partir de este mundo a tu presencia. Y segundo, Señor, gracias por prepararnos también en contra de esos desastres naturales. Gracias te damos, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.